A las 16:50 horas del 8 de junio de 2026, este dron de reconocimiento ucraniano del tipo Shark cruzaba el Oblast de Belgorod a 60 metros de altitud. Su misión era confirmar la posición exacta de un depósito de municiones ruso escondido bajo el follaje del bosque de Belovsky, para que la artillería pudiera borrarlo del mapa antes del anochecer. El operador confiaba en que a esa altura y con el motor más silencioso de la flota, era prácticamente invisible para cualquier radar terrestre. El vuelo había sido tranquilo durante sus primeros 7 minutos, pero desconocido para él. Un radar de búsqueda Panzer S-1 a 9 kilómetros del borde del bosque sin que ninguno de los dos sistemas se enterara del otro. Un segundo radar a 8 kilómetros más al norte ya lo habían clasificado como blanco aéreo. Suficiente potencia de fuego entre ambos para convertir $20,000 de fibra de carbono en confeti, antes de que el operador alcanzara a terminar su café. La alarma en la consola ucraniana pasó de un parpadeo intermitente a un tono sólido. La diferencia entre que te estén barriendo y que te estén apuntando. A 9 kilómetros el cañón gemelo de 30 milímetros del Panzer podía alcanzarlo en 4 segundos de vuelo de proyectil. Sus misiles 57 E6E en menos de 10. El dron de $20,000 tenía, en el mejor de los casos, unos 25 segundos antes de convertirse en confeti de fibra de carbono cayendo sobre el mismo bosque que se suponía debía fotografiar, no sobrevolar como blanco. El operador no tenía maniobras de combate ni bengalas que lanzar, pero tenía algo más simple, y contra un sistema diseñado para cazar misiles de crucero y drones rápidos, sorprendentemente eficaz, bajar todavía más. Empujó el Shark a 25 metros metiéndolo detrás de un muro ferroviario que el radar no podía ver a través de la tierra. En pantalla, el tono sólido desapareció. El sistema antiaéreo más caro de la región acababa de perder de vista a un avión que volaba más lento que un auto de carretera urbana. Con el peligro inmediato resuelto, pero con apenas 31 minutos de batería ya descontados de los 38 originales, el Shark volvió a subir a 60 metros y retomó su verdadero trabajo. En la pantalla secundaria, las imágenes satelitales mostraban camiones, materiales de construcción y posiciones cubiertas con láminas reflectantes. El tipo de camuflaje diseñado para engañar a un satélite óptico, no a una cámara térmica. A las 16:58, la FLIR captó la anomalía que estaba buscando, un punto de 31 grados en medio de un bosque que, a esa hora, debería estar uniformemente a 22. No era un animal, no era el sol calentando una roca, era el calor de un generador trabajando dentro de un búnker que se suponía invisible y que, según la inteligencia ucraniana, guardaba interceptores S-300, S-400 y componentes de misiles Iskander por un valor que superaban los $400 millones. En menos de 2 horas, ese punto de calor se iba a convertir en la explosión más grande que Belgorod había visto en lo que iba del año, y la guarnición que dormía en la siesta bajo esas láminas reflectantes seguía sin saber que el dron de $20,000 que casi derriban hacía 10 minutos ya tenía las coordenadas exactas de su secreto mejor guardado. A las 16:59, el indicador de batería del Shark marcaba 29 minutos. No era mucho, pero alcanzaba para una sola decisión: transmitir las coordenadas exactas del búnker ahora, con una imagen térmica todavía imperfecta, o quedarse 4 o 5 minutos más sobre el objetivo para bajar el margen de error a menos de 5 metros, arriesgándose a quedarse sin batería a 35 kilómetros de la frontera más cercana, en pleno espacio aéreo enemigo. El operador eligió quedarse, pero el riesgo era que si la batería se agotaba antes de que el Shark cruzara de vuelta la frontera, no caería en territorio ucraniano, caería en territorio ruso, y un dron de $20,000 tirado del lado equivocado de la frontera no es solo una pérdida, es un trofeo gratis que algún canal pro-Kremlin va a fotografiar entre los matorrales y subir a Telegram el día siguiente, sin que a Rusia le haya costado disparar un solo tiro. Mientras el dron orbitaba a 60 metros, las coordenadas de Belovskoye entraron a una cola de objetivos esperando turno esa misma noche en un centro de coordinación de fuego ucraniano. Belgorod no era el único frente abierto, pero sí el único con una ventaja que nadie más en esa cola tenía. Estaba a menos de 40 kilómetros de la frontera, dentro del alcance de los más de 70 kilómetros que cubre un cohete GMLRS. A los demás objetivos, mucho más lejos de la línea de fuego ucraniana, les iba a tocar esperar a un dron de ataque lento. A este no. La matemática del costo era brutal. Un solo cohete M31 GMLRS cuesta, según cifras de presupuesto del ejército de Estados Unidos,
unos $168,000. El inventario que el Shark acababa de fotografiar bajo las láminas reflectantes, interceptores S-300, S-400, componentes de misiles Iskander, rondaba, por cálculos conservadores, los 400 millones. Eso es un retorno de casi 2.400 a 1. En cualquier otra industria, a esa proporción la llamarían modelo de negocio. En esta, la llaman objetivo prioritario. A las 17:04, con 24 minutos de batería restantes, el operador transmitió el paquete completo, coordenadas, fotos térmicas y un margen de error de 4.8 metros, en algún lugar dentro del territorio ucraniano. Una rampa de lanzamiento que llevaba semanas golpeando objetivos en Belgorod recibió una nueva orden de fuego. El Shark, con su trabajo terminado, giró 180 grados y puso rumbo a casa con la batería justo para llegar y nada más. A las 17:09, la rampa HIMARS disparó 3 cohetes en una ráfaga de 4 segundos entre lanzamiento y lanzamiento. La doctrina estándar para garantizar que, si algo derriba el primero, los otros dos sigan cayendo igual. Cada M31 GMLRS apuntaba al mismo búnker bajo el bosque de Belovsky, pero con trayectorias de aproximación ligeramente distintas, como 3 flechas disparadas al mismo blanco desde 3 ángulos que ningún arquero podría cubrir con un solo escudo. Cada uno de esos 3 cohetes llevaba la misma carga, una ojiva unitaria de alto explosivo de unos 90 kilogramos, suficiente para perforar un techo reforzado y detonar adentro en vez de gastar toda su fuerza contra el concreto exterior. A diferencia de la versión más vieja del mismo cohete que dispersaba cientos de submuniciones sobre un área amplia, esta variante concentra todo el golpe en un solo punto, una decisión de diseño pensada para minimizar el daño colateral, aunque a los búnkeres del bosque de Belovsky eso les iba a importar bastante poco. Pero el verdadero cerebro del arma estaba en la sección de guía, un receptor GPS resistente a interferencias trabajando junto a una unidad de navegación inercial, corrigiendo el rumbo del cohete docenas de veces por segundo mediante pequeñas aletas en la cola, sin que ningún humano tocara los controles después del disparo. A los 22 segundos de vuelo, un radar de búsqueda de una batería S-300 desplegada al sureste de Belgorod detectó los 3 contactos casi al mismo tiempo. El sistema, diseñado para enfrentar misiles de crucero y bombarderos uno a la vez, tenía capacidad de fuego para enganchar solamente 2 blancos de forma simultánea con sus canales de guiado disponibles. El operador tuvo que elegir, en cuestión de segundos, cuáles 2 cohetes intentaría derribar y a cuál dejaría pasar con la esperanza de que algo más adelante lo detuviera. En la guerra moderna, hasta los radares de $1.000 millones terminan haciendo lo mismo que cualquier portero de fútbol, adivinando hacia qué lado va a tirar el delantero. El primer 48N6 persiguió el cohete de la izquierda y, igual que 9 minutos antes con el Shark, llegó tarde. El GMLRS ya estaba en su picada terminal, corrigiendo el rumbo docenas de veces por segundo y el interceptor detonó contra el aire vacío a 310 metros de distancia. El segundo intento tuvo más suerte, o el cohete del centro tuvo menos. El 48N6 lo alcanzó a 4.200 metros de altitud, abriendo el GMLRS en una nube de fragmentos de aluminio que jamás llegarían a Belovskoye, no menos. Quedaban 2 cohetes vivos, descendiendo y ningún misil más listo en el riel. A 19 kilómetros del bosque, el oficial de control de tierra que había seguido todo esto desde una cabina con más pantallas que ventanas, tomó una decisión que no figuraba en ningún manual de la Fuerza Aeroespacial Rusa. Redirigió un MiG-31 que volaba en patrulla de rutina a 40 kilómetros de ahí, armado con misiles diseñados para derribar aviones AWACS a 200 kilómetros de distancia, y le ordenó cazar 2 rocas guiadas de 227 milímetros que ya estaban a menos de 30 segundos de tocar tierra. Cuando el oficial de control terminó de transmitir la orden, el MiG-31 ya estaba respondiendo. Una curva de 5G hacia el rumbo de intercepción, la palanca moviéndose por reflejo antes de que el piloto terminara de procesar lo que le estaban pidiendo. Le tomaron 6 segundos estabilizarse en la trayectoria correcta. Para cuando lo logró, a los 2 GMLRS supervivientes les quedaban 24 segundos de vuelo. Todo lo que pasara a partir de ahí tenía que pasar antes de que llegara a 0. Le tomaron 2 segundos más. El cuerpo ya había completado el viraje cuando la cabeza del piloto apenas terminaba de aceptar lo que le estaban pidiendo. Interceptar algo que ya estaba cayendo, algo que jamás había practicado ni una sola vez en simulador. Quedaban 22 segundos.
Bajo el ala llevaba 2 misiles R-37M, casi 4 metros de largo cada uno, diseñados para borrar del cielo un avión radar AWACS desde 200 kilómetros. El radar Saslon necesitó 9 de los 22 segundos restantes solo para aceptar que esos 2 puntos en la pantalla, cayendo casi en vertical sobre el bosque, eran en efecto blancos válidos y no ruido del terreno. Para cuando terminó de calcular una solución de tiro, ya no quedaba tiempo para una segunda. El sistema simplemente eligió el cohete más alto, el que todavía tenía una geometría de intercepción remotante posible, y descartó al otro sin que ningún humano tomara esa decisión. Quedaban 13 segundos. El indicador de confianza marcaba 31%, la cifra más baja que el piloto había visto antes de apretar el gatillo en toda su carrera. Disparó igual, no había otra opción que intentarlo. El R-37M, que llevaba toda su vida útil entrenado para perseguir objetos que vuelan en línea recta, no objetivos que caen, se aferró a la trayectoria prevista como quien persigue una sombra que ya cambió de dirección. Quedaban 6 segundos cuando el misil llegó al punto donde el cohete debía estar, pero no estaba. El GMLRS, en su tramo final, había ajustado el rumbo una vez más, cayendo más empinado de lo que cualquier modelo balístico para aviones podía anticipar. El interceptor ruso atravesó aire vacío y siguió de largo, buscando un eco que ya se había hundido demasiado bajo su envolvente de alcance. Falló. Lo que el piloto nunca llegó a saber es que el segundo cohete, el que su propio radar descartó sin consultarlo, ya estaba a 1800 metros por debajo de la altitud mínima en la que el R-37M puede engancharse a algo. Nunca tuvo oportunidad real. A 19 kilómetros de Belovskoye, 2 misiles de 14 millones de rublos cada uno acababan de fallarle a 2 cohetes que juntos costaban menos que uno solo de ellos. Quedaban 0. Los 2 GMLRS seguían cayendo. Pero ese no era el final, sino el principio del impacto. A las 17:10:52, el primer GMLRS atravesó el techo de tierra y troncos del búnker bajo el bosque de Belovsky. Su espoleta, programada con un retraso de 0.04 segundos, dejó que el cohete se enterrara entero antes de decidir que ya era hora de dejar de existir. 90 kilogramos de explosivos se convirtieron de sólido a gas en una fracción de segundo, suficiente para reventar las paredes de contención del búnker. Pero esos 90 kilogramos nunca fueron el verdadero peligro, eran solo el fósforo. La verdadera pólvora era el bosque entero. En menos de medio segundo, la onda de la primera explosión alcanzó el búnker adyacente donde dormían los interceptores S-300 y S-400, que el Shark había fotografiado 3/4 de hora antes. El combustible sólido de un misil no necesita que lo convenzan 2 veces. Empezó a arder, y cuando el calor llegó a la cabeza de guerra, esta respondió con su propia detonación, sumando su energía a la primera. Eso es lo que los analistas llaman detonación simpática, una manera técnica y aburrida de describir algo que, visto desde la ciudad de Belgorod a varios kilómetros de distancia, parecía el nacimiento de un sol pequeño y furioso sobre la línea de árboles. 8 segundos después, el segundo GMLRS llegó 20 metros más al norte y repitió el proceso en un tercer búnker. Para entonces ya no importaba cuántos cohetes ucranianos habían llegado. El bosque se estaba destruyendo a sí mismo, búnker por búnker, en una cadena que ningún misil adicional necesitaba alimentar. 4 columnas de humo negro y espeso, cada uno desde un punto distinto del bosque, subieron lo suficientemente alto para ser visibles desde cualquier parte de la ciudad. La onda de presión, ya debilitada por la distancia, todavía tuvo fuerza para llegar hasta Belovskoye. Ventanas reventadas, fachadas y techos dañados en 3 edificios de apartamentos, un edificio administrativo y más de 20 casas particulares. Es el recordatorio de que ningún ataque quirúrgico termina exactamente en el punto donde el mapa dice que debería terminar. Para las 9 de la noche, canales rusos afines al Kremlin ya tenían una explicación. Un accidente durante el manejo rutinario de municiones, o quizás una bomba FAB rusa que cayó por error sobre territorio propio. Pero no fue así. El Estado Mayor ucraniano lo confirmaría horas después, junto con ataques simultáneos en Donetsk y Luhansk esa misma noche. La diferencia entre la versión rusa y la real no es un detalle de prensa, es la otra mitad de esta guerra, la que se libra después de que el humo ya subió. Ningún sistema de defensa salvó el dispositivo. Ninguno de los 2 baterías S-300 detuvo nada. El MiG-31 no derribó un solo cohete. Y el inventario que ardió esa noche, interceptores para sistemas que protejan el cielo entre Kharkov y Belgorod, componentes para misiles que Rusia ya no puede reemplazar a la misma velocidad, no se reconstruye con un comunicado de prensa.
Desde que el Shark detectó el primer grado de calor fuera de lugar hasta que el último búnker terminó de arder pasaron 22 minutos. Ucrania había prometido de esta operación que el bosque ardería en menos de 2 horas. Le sobró tiempo de más. 6 días después, a 700 kilómetros de ahí, alguien más en Rusia estaba a punto de aprender la misma lección, esta vez con combustible en lugar de munición. Pero esa es otra historia. Cambio y fuera.